Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Descifrando Enigmas. El día de hoy estamos tratando un tema muy interesante acerca de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuál es el propósito de los ángeles? ¿Quién creó a los ángeles? ¿Cuáles son las experiencias en las cuales el ser humano y a través de la Biblia los ángeles se presentan? ¿Para qué existen los ángeles y por qué están ahora aún actuando a favor de los seres humanos, si es que actúan a favor de los seres humanos? Estas y muchas preguntas más las tenemos en mente cuando hablamos de los ángeles. Algunas personas creen mucho en los ángeles, otros no creen que existen. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de los ángeles? No te apartes de tu pantalla, porque en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas hablaremos de los ángeles. ¿Qué opinas de los ángeles? Pues yo sí creo en ellos y en lo personal, así como algo fuera de lo normal que sí he visto o algo no, pero sé que todos los días todos tenemos nuestro ángel en la guarda. Entonces sí creo, yo sí creo en ellos. Sí, la verdad sí creo en ellos. A veces siento la presencia de algún ángel de la guardia protegiéndome de algún tipo de accidente o mala experiencia. La verdad nunca he visto algún ángel en mi vida, pero sí he pensado que existen. Opiniones son, no tenemos opiniones, la palabra de Dios nos muestra que sí existen los ángeles. Él les ha dado ciertas autoridades y han sido mensajeros claves a través de la palabra, de no temer, o sea, de saber que Dios está con nosotros. Gracias por regresar con nosotros y el día de hoy estamos tratando el tema de los ángeles. Y para esto, en este segmento, estamos invitando a un teólogo aquí en nuestra congregación que ya ha estado con nosotros en este programa Descifrando Enigmas. Julio Varela, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación y es un placer siempre estar aquí comentando de estos temas tan interesantes, temas que queremos que las personas que nos ven, nos escuchan también, puedan tener un fundamento firme de qué creer en cuanto a temas como el de los ángeles. Claro, son temas relevantes y muchas de las personas que nos ven en la teleaudiencia se han preguntado acerca de los ángeles, porque hay muchas concepciones, hay muchos preceptos, conceptos acerca de qué son los ángeles. Y yo creo que una manera de cómo empezar el diálogo el día de hoy es definiendo ¿qué son los ángeles? Exactamente. Primeramente tengo que decir algo. Estamos viviendo en tiempos donde mucha gente ya no cree en nada o cree en todo. Y tiene una mezcla de creencias que a veces realmente más que traer claridad trae confusión. Pero vamos a aclarar que los ángeles son seres reales, son seres celestiales, son seres creados. ¿Quién los creó? Los crea Dios. Como testimonio tenemos lo que nosotros llamamos las Santas Escrituras, la palabra de Dios, que es la Biblia, y vemos ahí que los ángeles se mencionan a través de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de hecho, en Génesis capítulo 3 es donde se encuentra la primera mención de ángeles que se ponen a guardar la entrada al huerto una vez que Adán y Eva son corridos de ahí. Y hasta se mencionan espadas, ¿verdad?, que estaban ahí cuidando la entrada. ¿Por qué? Porque los ángeles están muy relacionados con la presencia de Dios y muchas veces con la morada de Dios. Cabe mencionar que la palabra ángel en el griego es ángelos, en el hebreo es malak, y en las dos instancias se puede traducir como enviado. Entonces, cuando hablamos de un ángel, estamos hablando de un enviado. ¿Enviado de quién? De Dios. Entonces, si una persona quiere tener una definición de ángel, es un enviado de Dios que es creado. Exacto. Ahora, después de definir esto de los ángeles, ¿cuál es la función de los ángeles? Esa es una muy buena pregunta y para eso vamos a tener que entrar a hablar de que entre los mismos ángeles hay diferentes tipos de ángeles, ¿sí? Tenemos en la Biblia, se nos mencionan los querubines, que son aquellos que están directamente en la presencia de Dios. De hecho, creo que vamos a hablar de esto después, pero Satanás es un ángel. Para los que no sabían, Satanás es un ángel. No voy a decir era porque sigue siendo un ángel. Era un querubín
el más hermoso que Dios haya creado, tan hermoso que Él, estando enfrente de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, comenzó a tener pensamientos que no fueron agradables delante de Dios, y fue el ser igual a Dios. Entonces podemos hablar de los querubines, podemos hablar de los serafines, que están muy relacionados con la adoración, una función sacerdotal delante de Dios, ¿sí? Y la Biblia nos menciona otros tipos de ángeles, ángeles con nombre. Yo creo que has oído y muchos han oído de Miguel. Miguel, sí, Sí. es muy popular. Muy popular, que es un ángel que, según vemos en las Escrituras, se ocupa de cuidar y de proteger al pueblo de Israel. Ujú. ¿Sí? Tenemos también a Gabriel, que es el que viene y habla directamente con María en el momento de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Trayendo un mensaje, ¿no? Exactamente. Corroborando la definición que acabamos de mencionar. Exactamente. Todos los ángeles que vemos en las Escrituras, y puedo hablar de otras cosas, vamos a hablar de algunos ángeles, por ejemplo, Apocalipsis, lo acabas de mencionar. Un libro que, permíteme mencionar, es un libro que la gente a veces tiene miedo de leer, pero que realmente no debemos de tener miedo de leer, porque es un libro que habla de victoria, de la victoria de Dios, de la victoria del creyente, de aquel que pone su fe en Dios, ¿sí? A pesar de las dificultades, porque hay que recordar que el Apocalipsis es una carta que se escribe porque los cristianos de aquel tiempo estaban sufriendo persecución y muerte a manos de los gobernadores, y Dios envía un mensaje: no se preocupen, vamos a ganar, ¿sí? Y ahí vemos una actividad tremenda de ángeles. Ahorita, más adelante, me voy a dar a la tarea de mencionar algunos de esos ángeles para que veamos las diferentes clasificaciones. Pero estamos hablando, cuando hablamos de ángeles, no podemos apuntar a una sola cosa. Tenemos que hablar de diferentes rangos, de diferentes niveles, de diferentes funciones, pero quiero aclarar que todas esas funciones, todos esos rangos, fueron dados por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Y yo creo que una de las cosas que muchas de las personas están confundidas es de que los ángeles son seres eternos. Muchas de las personas creen que los Exacto. ángeles son seres que han estado por existencia por mucho tiempo, y quizás sí, pero no son eternos. Exactamente. ¿Cómo corroboramos en la Biblia de que los ángeles no son eternos? Bueno, en Job se nos dice que precisamente los ángeles estuvieron en la fundación del mundo. Sin embargo, ¿sí? Cuando nosotros vemos en Juan 1:1, cuando Juan presenta al verbo, ¿sí? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Con Dios. Y luego dice: y el verbo era Dios. Si nosotros tomamos este versículo tal y como está, vemos que la única presencia que se menciona ahí es la del verbo y la del Padre. Ahora, sabemos que también está el Espíritu Santo. De hecho, eso lo podemos tomar de Génesis 1, ¿sí? Porque no está mencionado en Juan 1, sino en Génesis 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos dos versículos que podemos usar para comprobar que los únicos seres, las únicas personas, voy a decir, porque Dios es uno solo, pero las únicas personas que existían antes de que todo fuera creado era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Excelente. Bueno, este tema es muy interesante, y después de una pausa vamos a seguir hablando de los ángeles. No te apartes de tu pantalla. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En Servicios de Inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En Servicios Testamentario ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad.
Y seguimos hablando de este tema tan interesante que son los ángeles. Hemos definido qué son los ángeles, un poco de su función, pero ¿cuál es su clasificación? Si existe alguna clasificación, ¿dónde moran los ángeles? Y en esa morada, ¿cuál es la función, verdad? Porque si están en diferentes lugares, me imagino que va relacionado con la función. Exacto. ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Bueno, claro, vamos a tratar de responder basados en lo que la Biblia nos revela de los ángeles. Yo personalmente creo que sabemos algo, pero no creo que lo sabemos todo. Todo. Y de hecho, hay mucha controversia, y ahorita lo voy a mencionar en cuanto a algunos de los tipos de ángeles que conocemos. Pero permítanme empezar mencionando, ya hablamos de los querubines, que dijimos, ellos moran delante de la presencia de Dios, tienen una acción de cuidar la gloria de Dios, es lo que nos enseña la palabra, igual que los serafines, que tienen funciones sacerdotales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros tipos de ángeles? Por ejemplo, quiero mencionar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí tenemos 4 ángeles, ¿sí? No nos menciona nombres la Biblia, solamente nos habla de 4 ángeles que están para una tarea muy específica en un lugar muy específico. Entonces sabemos que Dios tiene preparado ángeles inclusive para el futuro, para funciones que Él ya dejó establecidas. Que ya los creó para esa función. Y ya los creó. Entonces, una de las cosas que olvidé mencionar hace rato es que la cantidad de ángeles no se puede contar. Según lo que nos explica la Escritura, es una cantidad innumerable. Y menciono esto porque sería difícil en tan poco tiempo tratar de hablar de toda la clasificación de ángeles que hay. Yo insisto, yo no creo que lo sabemos todo, pero de lo que nos revela la Biblia, otra de las cosas que podemos saber es que hay, por ejemplo, en Apocalipsis 8, versículo 2, habla de 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Si vamos también al capítulo 4 de Apocalipsis, se habla de 4 seres vivientes y 24 ancianos que están ahí para adorar. Inclusive se mencionan tronos, y yo creo que los 24 ancianos, que son los que están sentados en los tronos, tienen una función de juicio, ¿sí? Y en lo particular, yo creo que los 24 ancianos son un tipo de seres celestiales, si quieres llamarles ángeles también, que van a ayudar en los juicios divinos. Entonces tenemos una diversidad de géneros, de especies, de rangos, clasificaciones. De hecho, hablando de Satanás como ángel, sabemos, por lo que nos dice la Escritura en Judas, que ni aún Miguel se atrevió a proferir maldición contra Satanás y solamente le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque aparentemente hasta la fecha, hasta este momento, Dios ha permitido que el rango de Satanás sea respetado, ¿sí? Eso es bien interesante. Pero es un ser creado, ¿no? Exacto. No estoy diciendo que, como tú mencionabas, Satanás sea eterno, ni que sea omnipotente. Estoy diciendo que dentro del rango que Dios lo creó, Dios ha permitido que Satanás guarde esa autoridad. Por eso aún Miguel no le dice, no profiere maldición contra él, sino dice, aquel que es mayor que tú y que yo, ¿verdad? Hablando de jefe, de rangos, dice que él te reprenda. Entonces, es bien interesante. Y otra cosa que quiero aclarar es que sí hay ángeles entre nosotros. Y eso creo que muchas personas tienen muchos testimonios acerca de cómo es que los ángeles actúan ahora. Exactamente. Y ya mencioné en Apocalipsis, que es una carta que habla de eventos futuros, una carta escatológica. Tenemos una diversidad de ángeles que se mencionan. A mí me llama mucho la atención que en la palabra del Señor se menciona un ángel fuerte. Así se le dice, un ángel fuerte. Y se menciona otro ángel fuerte. No se nos dan nombres, pero se nos mencionan funciones específicas. Una de ellas, y yo creo que por eso se menciona un ángel fuerte, es cuando Dios mismo, Dios Padre, tiene un rollo en su mano y este ángel fuerte viene y baja y dice, ¿quién es digno de tomar el rollo? ¿Sí? Y de desatar sus sellos. Y siendo un ángel fuerte, fíjate el adjetivo calificativo que se le da, no es cualquier ángel, es un ángel fuerte. ¿Sí? Él pregunta quién es digno. Aún funciones tan aparentemente sencillas como hacer una pregunta
¿sí? Que desata una reacción increíble porque dice que nadie, no se halló ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, nadie digno, sino solamente el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Aún para una pregunta tan simple, el Señor ha preparado estos seres increíbles, dice la palabra, hablando aún de Jesucristo, hablando del hombre, que nosotros los seres humanos fuimos creados menores que los ángeles. Eso es en poder, en rapidez, en inteligencia, ¿sí? Pero aún como seres humanos, Dios ha creado ángeles para servirle a Él y por consecuencia servirnos a nosotros, sus hijos. Es interesante lo que menciona porque los ángeles son creados, fueron creados para servirle a Dios. Exacto. Y hay quizás este concepto erróneo que la gente a veces piensa que los ángeles fueron creados para servirnos a nosotros, para que nosotros seamos beneficiados por ellos directamente, que puede ser así, pero lo que usted acaba de mencionar es que los ángeles fueron creados para Dios, para servirle a Dios. Ahora, ¿cómo se miran los ángeles? ¿Qué tipo de cuerpo tienen los ángeles? ¿Tienen alas? ¿No tienen alas? Porque creo que hay muchas personas que, sobre todo en nuestros días, tienen eso, ¿no? Va uno a las casas y a veces ve ángeles con 2, 3 alas, 4 alas, 6 alas, y la gente a veces tiene eso, ¿no? Y la gente hasta venera a los ángeles. Exacto. Creo que después de una pausa comercial vamos a hablar qué tipo de cuerpos tienen los ángeles y si nosotros o la palabra de Dios nos sustenta de que debemos adorarles a ellos o no, y por qué la gente lo hace si es que lo hace. No te apartes de tu pantalla. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Y seguimos hablando de este tema tan interesante acerca de los ángeles. Hay muchas personas que tienden a adorar a los ángeles porque hemos dicho que los ángeles tienen poder dado por Dios porque son creados. Hemos definido de que los ángeles adoran a Dios, de que los ángeles tienen cierta función de protección, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la función de los ángeles en referencia a los seres humanos? Así es. Yo creo que podemos ver desde el Antiguo Testamento algunas de las funciones. Por ejemplo, vemos a Lot, tú recuerdas a Lot cuando van ángeles, van a rescatarlo, literalmente de lo que es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces tenemos ejemplos bien claros donde Dios envía a sus ángeles para la protección de creyentes. Hay un versículo muy bueno que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, yo creo que el ángel de Jehová es todo un tema aparte, ¿verdad? No me refiero que no esté relacionado, pero podríamos hablar del ángel de Jehová por todo un programa. Solamente quiero resumir diciendo que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo preencarnado. ¿Sí? Tenemos evidencia muy firme de que el ángel de Jehová era alguien enviado por Dios para misiones muy especiales, ¿sí? Y hay mucho testimonio en las Escrituras que señalan a que es la segunda persona de la Trinidad antes de que encarnara como quien conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, menciono este versículo porque es bien claro que una de las funciones como mensajeros de Dios no era nada más traer palabra de Dios, sino también protección de parte de Dios. Y podemos mencionar una evidencia muy clara que es el caso de Lot, y podemos mencionar este versículo donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente eso, vemos casos como el hecho de que el ángel de Jehová
protege al pueblo de Israel en su esclavitud en Egipto, por repetidas ejemplo. ocasiones. Exacto, y aún trae juicio de parte de Dios contra los egipcios. ¿Te acuerdas cuando se hace la primera Pascua, se hace la Pascua ahí en el pueblo de Israel antes de salir, se pinta con la sangre en los dinteles y dice que en la noche viene el ángel de Jehová, ¿verdad? Y trae juicio. Entonces hay una función muy específica en relación al pueblo de Dios, que en algunos casos era traer mensaje, como en el caso de Gabriel, que habla directamente con María, y no solamente con María, habla con José. Le dice, no temas recibir a María, tu mujer. Entonces tenemos mensaje, palabra, y tenemos también protección. Ahora, muchas personas quieren saber cuáles son los cuerpos de los ángeles. Exactamente. Y otra vez, volviendo a las Escrituras, vemos cuando vienen unos varones a hablar con Abraham, y es la palabra que se nos da ahí en hebreo, varones, quiere decir que los ángeles muchas veces pueden tomar forma o apariencia humana, si lo quieres ver. No estoy hablando de como Jesucristo que encarnó, sino más bien ellos toman una forma, una apariencia de humanos. Cosa increíble, pueden comer, ¿sí? Pueden comer porque Abraham manda preparar comida para ellos, ¿sí? Otra de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, tú recordarás que, por ejemplo, cuando lucha Jacob, ¿sí? Contra el ángel de Jehová, precisamente dice que él lo agarra, lo toma y le dice, suéltame. Y dice, no te voy a soltar. Quiere decir que pueden ser tocados. No estamos hablando de algo como muchas veces nos los ponen, es abstracto, exactamente algo como si fuera de humo, sino es los ángeles. Muchas veces se podían tocar, podían comer, eran personas visibles. En se pueden comunicar. Casos. Exactamente, se pueden comunicar, entonces hablan un idioma. Pero quiero leer también, porque no es la única apariencia que la Biblia nos presenta. En Apocalipsis capítulo 4, les voy a leer cómo la Biblia describe a los 4 seres vivientes. Voy a leer desde el capítulo 4, versículo 6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, fíjese cómo los describe, llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y quiero aclarar que algunas de estas descripciones las podríamos tomar como figurativas de algo, ¿verdad? Algunos dicen que el rostro del hombre en este caso simboliza inteligencia. Y mientras podríamos hablar de eso, en Ezequiel también se describen algunos de estos querubines y también inclusive se mencionan como ruedas, ¿verdad? Que eran como los movían, pero siempre están relacionados a la presencia de Dios. Entonces tenemos unas descripciones, algunas muy claras de entender, como el hecho de que se podían ver como un ser humano, como usted y como yo, y en algunos casos vemos descripciones que realmente escapan a nuestro entendimiento. Quiere decir que un ángel no siempre va a tener esa apariencia humana, sino que puede... es un ser espiritual. Es un ser espiritual, y cuando se mencionan aún alas, en este caso se mencionan 6. A veces, normalmente los ángeles los vemos con un par de alas nada más. Y hay muchas personas que lastimosamente, como saben que son seres espirituales, adoran a los ángeles. Sí. Tienen ángeles en la puerta, en la ventana, al lado de la cama. Exactamente. Como si el tener este símbolo de los ángeles, o en el carro, ¿no? El típico ángel que viene en el carro. Sí. Porque las personas piensan de que los ángeles, como protegen, una de sus funciones es proteger, al tener ese tipo de símbolos o de objetos en su hogar, van a ser protegidos. ¿Por qué no debemos adorar a los ángeles? Creo que el mismo capítulo 4 que acabamos de leer ahorita nos da la respuesta. Los mismos ángeles en la presencia de Dios le dan gloria a Dios. ¿Sí? Ellos son los que están para adorar a Dios y nos enseñan
que el único digno de adorar es Dios. De hecho, Juan, si usted lee el Apocalipsis, hay un momento en que él se siente tentado a alabar a alguno de estos ángeles. El ángel lo detiene y le dice, no, ¿sí? Yo soy consiervo tuyo. Y se adora a Dios. Wow, excelente. La verdad que hay mucho de que hablar acerca de los ángeles y por eso te invitamos para que sigas conectado con este programa Descifrando Enigmas, porque hay una segunda parte donde seguiremos hablando acerca de los ángeles y esta rama de la teología llamada angeliología. Dios te bendiga, hasta la próxima oportunidad. ¿Podemos creer en un ángel guardián o no? Una persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué no le debe temer a los demonios? Siendo los demonios seres espirituales, pueden entrar dentro de un ser humano, de una persona. Voy a aclarar, un no creyente, alguien que no le haya entregado su vida a Cristo.